Bueno, y ahora presentaremos al doctor Morelo, que es médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Nos va a exponer sobre neumonía quiriana comunidad en la población adulta y vamos a continuación presentar su exponencia. Doctor Morelo, le doy el pase. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a hablar sobre neumonía adquirida en la comunidad enfocado en el adulto. Los objetivos de la charla es conocer la importancia e impacto de las infecciones respiratorias agudas, reconocer los síntomas para tener un diagnóstico adecuado de neumonía, saber establecer la severidad de la neumonía para saber si ese paciente puede ser derivado y ser manejado en su casa, tiene que internarse o tiene que ser manejado en una unidad de cuidados intensivos, reconocer los patógenos más frecuentes y las medidas principales de prevención en neumonía y también eh, algunos mitos y algunas creencias populares y la veracidad de esas creencias o no. Vamos a empezar con un caso clínico. Es el caso típico de una paciente que les puede llegar a una emergencia, que es una mujer de 70 años, que viene con una historia de 2 días de tos productiva, confusión, por ese motivo los familiares la llevan a la emergencia. Ella no ha estado hospitalizada ni ha usado antibióticos recientemente y tampoco ha habido una historia de fiebre al consultarle a las familiares. Su presión estaba bien, la frecuencia respiratoria estaba por arriba de 30, estaba taquicárdica, 120 frecuencia cardíaca y estaba saturando 91% a FIO2 ambiental. A la auscultación se encontraban crépitos en ambas, perdón, en base principalmente derecha y está orientada solo en persona. Entonces, lo primero, cuando tenemos este paciente de la emergencia, es definir qué exámenes le pedimos para poder llegar a un correcto diagnóstico, ya que hay varias, digamos, patologías que nos pueden dar un cuadro clínico similar, ¿no? Entonces, lo primero, obviamente, es una radiografía de tórax. Y en esta radiografía de tórax, rápidamente nos golpea la vista, ¿no? La imagen que vemos en los 2 tercios inferiores del pulmón derecho, donde observamos un infiltrado con presencia de broncograma aéreo, ¿no? Es un filtrado típico que vemos en el cuadro de una neumonía. Los otros exámenes que le pedimos, algunos exámenes laboratorios para poder establecer un poco la gravedad de la neumonía, es un hemograma siempre, en este caso tenía 14.000 leucocitos, una proteína C reactiva en 96, el sodio en 130, la urea en 74 y creatinina en 1.6, o sea, había también una injuria renal aguda en relación a este cuadro infeccioso. Entonces, lo primero, este paciente puede ser manejado con antibióticos y a su casa, se tiene que hospitalizar o tiene criterios de severidad y debería ser manejado mejor en una UCI, ¿no? ¿Cómo debe ser tratado este paciente? Entonces, para esto ya hay ciertos scores que nos pueden permitir tomar decisiones más certeras, ¿no? Y decisiones similares a las que podría tomar alguien con mucha experiencia y en el manejo clínico de estos pacientes, ¿no? Eh, Ese paciente obviamente debería ser hospitalizado y vamos a ver más adelante cuáles son esos scores y en base a qué podemos establecer la severidad de la enfermedad. Ok. ¿Cuáles son los signos clínicos más frecuentes en un adulto mayor con neumonía? Es un dato también interesante, por si vemos el caso de la paciente que acabo de presentar, esta paciente no presentó fiebre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son el cuadro clínico más frecuente en un adulto mayor para poder reconocer y saber cuándo estamos frente a una infección o una neumonía en un adulto mayor? Entonces, revisando varias cohortes y series de casos, ¿no? Lo que vemos es que los adultos mayores a mayor edad tienen menos fiebre, menos signología clínica, ¿no? Menos escalofríos, menos cefalea, menos dolor, menos mialgia, ¿no? Entonces, a mayor edad, menos frecuencia de fiebre. Y a mayor edad, mayor compromiso del sensorio. Recuerden que esta paciente está con confusión, parcialmente orientada. Entonces, hay que tener en cuenta eso y eso el dato que nos dan los familiares, ¿no? Doctor, mi familiar duerme más, come menos, está más somnoliento, está más hipoactivo, no hay fiebre, pero basta ese dato para estar alerta porque es posible que ese paciente tenga un foco infeccioso, hay que buscar el foco infeccioso. Eh, Además, otro dato importante es que el adulto mayor tiene factores que lo hacen tener un pronóstico diferente a un paciente más joven, no tiene pronósticos de letalidad propios de su grupo etario. La neumonía en un adulto mayor es la quinta causa de muerte, ¿no? En mayores de 65 años. La incidencia también va aumentando con la edad, a más edad, más frecuencia, más prevalencia, más incidencia de neumonía. Eh,
Y el hecho de que un paciente adulto mayor haya estado hospitalizado por una neumonía le da un pronóstico de mayor mortalidad en el año siguiente, independientemente de la causa de mortalidad, ¿no? Y aumento de tasa de readmisión. O sea, por sí solo la neumonía en un adulto mayor es un marcador de pronóstico de mortalidad en el siguiente año. Ese paciente tiene más riesgo de fallecer. Y el paciente adulto mayor con neumonía que se hospitaliza también tiene un mayor riesgo de mortalidad durante la hospitalización. Entonces, ¿qué cosa es la neumonía? La neumonía es una infección del parénquima pulmonar que afecta a un paciente fuera del ambiente hospitalario o en las primeras 48 horas de ser admitido. Es la infección que más morbilidad y mortalidad produce, por ejemplo, en Estados Unidos. Tiene una incidencia anual de 2 a 3 millones, alrededor de 500.000 hospitalizaciones y 45.000 muertes al año. Además, ya lo ha mencionado el doctor Piero Gutiérrez, es el principal causa de mortalidad en menores, ¿no? En menores de un mes, ¿no? Eh, entonces, siguiente punto. ¿Qué pacientes deben de hospitalizarse? Les mencioné que esta decisión es la más importante cuando estamos frente a un paciente con neumonía, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer en base a algunos scores que nos hablen de severidad de enfermedad y riesgo de muerte. Y definir si el paciente puede ser manejado de forma ambulatoria en su casa, tiene que hospitalizarse o tiene que pasar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, el principal criterio para decidir hospitalizar a un paciente es el riesgo de muerte, ¿no? Eso es lo principal. Ese riesgo de muerte va a depender de algunos parámetros y algunos scores. Este es el curso 65, que es un score muy sencillo que lo podemos realizar rápidamente estando el paciente en la emergencia, que evalúa 5 parámetros, ¿no? La confusión, el estado sensorio, la presencia de elevación de la urea, la frecuencia respiratoria elevada, más de 30, una presión arterial baja, el paciente está hipotenso, y la edad, si es mayor de 65 años, ¿no? Y le asigna un puntaje de acuerdo a la cantidad de estos hallazgos. Si el paciente tiene 0 o un punto, puede ser manejado de forma ambulatoria. Si tiene 2, debe internarse. Si tiene 3 o más, debemos de pensar que ese paciente pueda necesitar una unidad de cuidados intensivos. Cada puntaje tiene un riesgo de mortalidad, ¿no? Que va desde el 0 hasta el 10% en los dos primeros puntajes y llega hasta el 50% si el paciente tiene 5 puntos, ¿no? Pero a partir de 3 para arriba, ese paciente ya tiene criterios de severidad y debemos suponer que debe ser manejado en una unidad de cuidados intensivos. 2, ya sí o sí se hospitaliza. Eh, ¿Cuál es el problema del curso 65? Que califica o estratifica al paciente de similar magnitud si tiene alguna comorbilidad o no. O sea, le da el mismo puntaje a un paciente que tiene enfermedad renal, a un paciente que tiene POC, a un paciente que tiene fibrosis, que tiene demencia o que tiene un cáncer. No evalúa esas comorbilidades para estratificar al paciente. Entonces, podemos subdimensionar un cuadro de neumonía en un paciente, por ejemplo, diabético, ¿no? O un paciente con cáncer en alguien que no tiene esa comorbilidad y obviamente eso le genera un riesgo diferente. Entonces, para esos pacientes con esas comorbilidades hay otros scores que son más certeros, ¿no? Uno es el PSI, que evalúa, además de la edad, no evalúa las comorbilidades. Por ejemplo, si tiene una neoplasia, le da un puntaje, si tiene problema hepático crónico, si tiene enfermedad cardíaca, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal, entonces podemos tomar unas decisiones más acertadas con respecto a ese paciente. Igual el PCI clasifica en 5 clases y de acuerdo al puntaje que tiene, y si se dan cuenta en la tabla de abajo vemos que cada puntaje tiene una mortalidad y el que tiene 5 clase 5, que son más de 130 puntos, tiene un 26% de mortalidad. Un dato interesante del PCI, si alguien de 85 años me hace un cuadro de neumonía, solamente por la edad ya va a estar en una clase 3, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta esto, porque puede haber pacientes adultos mayores que tienen un mejor estado de salud que alguien de menor edad, pero pues solamente por la edad ya les genera un puntaje de riesgo. Eh, el criterio de hospitalización y la aplicación de esos scores siempre deben ir de la mano del criterio y del juicio médico, ¿no? Por ejemplo, saber si el paciente tiene o no soporte familiar adecuado, o si tolera o no tolera la vía oral, ¿no? Para poder decidir si puede ser manejado de forma ambulatoria o no. ¿Cuándo debe pasar una de cuidados intensivos? Paciente que está inestable hemodinámicamente, que está chocado, que necesita vasopresores, o el paciente que tiene insuficiencia respiratoria aguda, con hipoxemia refractaria, con necesidad de soporte de ventilador mecánico.
Hay criterios también para decidir admisión en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Hay criterios mayores y hay criterios menores. Los mayores son los dos que hemos mencionado: inestabilidad hemodinámica, necesidad de soporte vasopresor o necesidad de ventilación mecánica. Y los menores, que son los de acá, ¿no? Que tenga una relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno menor de 250, que tenga una frecuencia respiratoria más de 30, infiltrados múltiples en ambos campos pulmonares, confusión, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia, hipotensión. Si tenemos tres criterios menores, también debemos manejar a este paciente en una unidad de cuidados intensivos porque tiene mayor riesgo de mortalidad. Ok, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de neumonía y cómo podemos diferenciarlo de otros cuadros respiratorios que me pueden dar una clínica similar, ¿no? Entonces, el cuadro clínico típico de un paciente con neumonía es el paciente que tiene un cuadro de una tos aguda acompañado de signos focales, ¿no? Que puede ser fiebre, ¿no? Sobre todo si esa fiebre me está durando más de 4 o 5 días, se va alejando la posibilidad de una fiebre viral, de origen viral, y me va acercando más la posibilidad de una fiebre de origen bacteriano. Si el paciente está polineico, está disneico, ¿no? Si al examen físico encontramos signos focales, de que hay crépitos focalizados, ¿no? Debemos empezar a sospechar de un cuadro de neumonía, pero la prueba gol estándar para el diagnóstico es la radiografía de tórax, ¿no? Entonces, todo paciente con sospecha de neumonía debe tener una placa. Yo no entiendo por qué continuamente veo pacientes que ingresan a la emergencia con cuadro de neumonía y les piden de frente tomografía, ¿no? Es un poco que se está perdiendo la indicación de una radiografía, y eso no debe pasar. Todo paciente con neumonía, con sospecha de neumonía, lo que necesita es una radiografía en ese momento, y con eso definir si hay o no la aparición de un infiltrado que nos hagan sospechar, junto al cuadro clínico, diagnosticar la neumonía, ¿no? ¿Por qué es importante tener una neumonía inicial? También para el seguimiento, ¿no? Y no para el seguimiento de un paciente que está yendo bien, sino para el seguimiento de ese paciente que no está mejorando, que empieza a deteriorarse, que empieza a requerir más oxígeno, para ver qué ha pasado. Si no, no tenemos una neumonía, una radiografía de base, y el paciente no va bien o empieza a deteriorarse, no vamos a poder saber qué está pasando. Es muy importante que todo paciente que ingresa a una emergencia con sospecha de neumonía o a consulta, ¿no? tenga una radiografía ese mismo día para también poder hacer un seguimiento adecuado. Por el contrario, si el paciente está yendo bien, no es necesario repetir radiografías, porque la resolución radiológica puede demorar varias semanas, dependiendo de la edad, pero puede demorarse incluso 3 meses en resolver radiológicamente una neumonía. Entonces no es un parámetro para hacer seguimiento de una evolución favorable. Es un buen parámetro basal de diagnóstico, y si el paciente no está yendo bien, tomar una radiografía de control para ver qué está pasando. ¿Cuándo debemos buscar el agente etiológico, el patógeno? ¿No? No siempre es necesario hacer estudios para tratar de definir el agente etiológico, ya que nuestra cobertura empírica en la gran mayoría de casos va a cubrir bien los principales patógenos, ¿no? Hay ciertas condiciones, sobre todo las neumonías severas, que el paciente tiene indicación de ser manejado en UCI. Ahí sí es necesario hacer más estudios para tratar de encontrar el agente etiológico, porque sí va a variar ahí los agentes etiológicos, y va a variar también nuestra recomendación antibiótica, ¿no? Vamos a ver cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes, pero hay que tener en cuenta esto que les acabo de mencionar. Entonces, la neumonía puede estar producida por bacterias, por virus o por hongos, ¿no? Dentro de las bacterias, dependiendo de la severidad del cuadro, ¿no? Va a variar un poco. Pero en los tres grupos, tanto el paciente que va a ser manejado de forma ambulatoria, tanto el paciente que tiene que hospitalizarse y tanto el paciente que va a pasar a una UCI, el más frecuente en estos tres grupos es el neumococo, de lejos, ¿no? Los segundos en frecuencia, si el paciente va a ser manejado de forma ambulatoria o va a ser manejado en un ambiente común que no tiene criterio de severidad de UCI, van a ser unos gérmenes que conocemos como gérmenes atípicos. Dentro de esos atípicos, un germen más frecuente es el micoplasma. Ahora, ¿por qué se llaman atípicos? Porque suele dar un cuadro con una disociación clínico-radiológica. O sea, el paciente puede tener muchos infiltrados en una radiografía bilaterales, ¿no? Y puede tener poco cuadro clínico o poco compromiso de severidad. No es lo que se conoce como walking pneumonia, la neumonía del caminante. El paciente está con una neumonía, pero está relativamente o clínicamente estable, sin mayor sintomatología,
o sin mayor cuadro clínico. Sin embargo, en la radiografía puede haber hallazgos muy aparatosos que llamen la atención. Esa es la neumonía típica, ¿no? Y la otra característica es que estos gérmenes atípicos no tienen pared celular, por lo tanto, requieren algún antibiótico especial para poder combatirlos mejor, como los macrólidos, las quinolonas respiratorias, ¿no? Pero sí, el Mycoplasma pneumoniae está ahí entre los más frecuentes en los cuadros de neumonía más leve. Otro cuadro clínico que me da el micoplasma es la meningitis bulosa, ¿no? O el paciente puede también mucha tos seca, ¿no? No tan productiva. En algunos casos también puede haber síntomas gastrointestinales. Otro germen que debemos tener en cuenta es el Haemophilus influenza, sobre todo en los extremos de edad. Los gérmenes atípicos tenemos el micoplasma, la clamidia y la legionela. De esos tres atípicos, el que sí me puede dar un cuadro más severo que puede enviar a un paciente a la UCI es la legionela, ¿no? Pero no la clamidia, el micoplasma, eso es extremadamente raro. Entonces, como vemos, en los tres grupos, neumococo a la cabeza. Y sí va a variar en frecuencia en los pacientes con severidad que va a pasar a una UCI, ¿no? Veamos que ahí ya no está el micoplasma, ahí no está moraxela, ahí empiezan a entrar los gram negativos, ¿no? La Klebsiella, la Pseudomonas, ¿no? Y el Staphylococcus aureus. En nuestro medio, hay pocos estudios en nuestro medio sobre etiologías de la neumonía adquirida en la comunidad, pero dentro de estos pocos estudios hay hallazgos similares, ¿no? El neumococo a la cabeza, en todos los estudios que tenemos sobre agentes etiológicos de neumonía adquirida en la comunidad en Perú. ¿Cuál es el rol de la tuberculosis en el contexto de un paciente con neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? ¿Tendrá un rol? Hay algunos estudios, hicimos el grupo de Cayetano de neumología, ¿no? La doctora Paredes, junto con el doctor Jorge Álave, hicieron un estudio, doctor Rayoso, de neumonía adquirida en la comunidad y para ver el agente etiológico y la frecuencia de tuberculosis en este grupo de pacientes que se hospitalizaban con el diagnóstico de neumonía y les hacían un seguimiento, ¿no? Y se encontró que alrededor del 11 a 12% de pacientes que ingresaban con un diagnóstico de neumonía terminaban siendo BK positivos. Es un dato importante para tenerlo en cuenta y no dejen de pedir y buscar siempre, ¿no? Al bacilo de tuberculosis en el contexto de un paciente con una infección respiratoria aguda. Un dato interesante además que encontraron en ese estudio es que los pacientes que tenían la tuberculosis, ¿no? La frecuencia de la asociación del hallazgo de anemia, ¿no? Era significativo con respecto al paciente con neumonía bacteriana, ¿no? O sea, entre neumonía bacteriana y neumonía por tuberculosis, ¿no? Era mucho más frecuente la presencia de anemia, ¿no? Como un valor positivo para tuberculosis, ¿no? Hallazgo de anemia en tuberculosis. La radiología también es diferente porque la neumonía tiende a necrosar, a destruir, a disminuir volumen, ¿no? Como vemos en la radiografía del lado de mi mano izquierda, ¿no? Es un infiltrado que necrosa y que disminuye volumen. Veamos que el de mi diafragma en el lado derecho, ¿no? Está más elevado que el izquierdo. Hay una disminución de volumen, están más pinzados los arcos y hay necrosis en el interior de ese infiltrado en varios puntos. A diferencia de la neumonía bacteriana, ¿no? Que me da más broncogramo y no afecta el volumen, tanto el volumen del pulmón. Hay otras infecciones, por ejemplo, la Klebsiella también, que tiende a bombar las fisuras, se tiende a ocupar volumen, a aumentar el volumen, a diferencia de tuberculosis que tiende a disminuir el volumen pulmonar. Eh, la- el infiltrado de una neumonía típica por estos gérmenes atípicos también es diferente, es más un infiltrado intersticial, tiende a ser bilateral y tiende a ser difuso. Puede asemejarse también a lo que vemos en una neumonía viral, ¿no? Y acuérdense que los gérmenes atípicos son tres: micoplasma, clamidia, legionela, y estos gérmenes no carecen de pared celular y hay una disociación clínica radiológica. Mucho infiltrado con poca clínica. El tratamiento antibiótico, el objetivo del tratamiento antibiótico es erradicar el organismo, ¿no? Y resolver el cuadro clínico, ¿no? El antibiótico va a depender del grupo y de la severidad del cuadro, ¿no? El antibiótico que usamos en un paciente que va a ser manejado en ambulatorio obviamente no va a ser igual al que usamos en el paciente que se va a hospitalizar ni al paciente que va a ser manejado en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, voy a dar la recomendación de la Sociedad de Infectología Americana junto con la ATS, ¿no? El consenso, para
que va a ser manejado de forma ambulatoria, ¿no? Claro, esta recomendación va a depender mucho también de la frecuencia de resistencia del neumococo en la comunidad, ¿no? Puede variar la BTS, por ejemplo, la guía británica, varía un poco de la americana, ¿no? Pero la recomendación es la siguiente, ¿no? Para el paciente sano, sin comorbilidades, que puede ser manejado de forma ambulatoria porque no tiene riesgo, un macrólido vía oral, toxiciclina vía oral, ¿no? Si hay una comorbilidad de fondo, se puede usar una quinolona respiratoria como la levofloxacina, como la moxifloxacina. Eh, si el paciente se va a hospitalizar, pero no requiere UCI, una quinolona endovenosa o un beta-lactámico como una ceftriaxona asociado a un macrólido endovenoso también sería un antibiótico, una buena elección para ese grupo de pacientes. Para el paciente que va a pasar una UCI, ahí sí cambia un poco. Hay que tratar de individualizar un poco a ese paciente con severidad que va a ser manejado en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Hay que ver si ese paciente tiene factores de riesgo para tener una infección por pseudomonas. Por ejemplo, que tenga una enfermedad estructural previa de base, una enfermedad pulmonar crónica, un paciente que tenga bronquiectasias, que tenga una secuela de tuberculosis, que tenga riesgo de tener una colonización por pseudomonas o riesgo de infección por pseudomonas, ¿no? Va a ser diferente a, por ejemplo, el paciente que tiene riesgo de tener una infección por estafilococos porque ha usado vías endovenosas o el paciente que ha estado usando antibiótico previamente. Entonces, para este paciente que se ha manejado en UCI, sí, la recomendación va a ser diferente, ¿no? Pero para médicos de primer nivel no es tan importante esto. Sí, los otros dos primeros, ¿no? Que hemos mencionado, y este paciente que va a ser manejado en una UCI, definitivamente este paciente tiene que ser obviamente derivado a un hospital con UCI y tomar la decisión de acuerdo a las comorbilidades o a los riesgos que tenga cada paciente. Tiempo de resolución radiográfica de la neumonía. Entonces, como les mencionaba, no es necesario pedir radiografías seriadas a un paciente con diagnóstico ya que está en tratamiento y que está evolucionando bien, porque va a demorar en limpiar la placa, ¿no? Y ese tiempo que demora en limpiar puede irse hasta 3 meses, ¿no? Entonces, no es una buena costumbre o una buena medida, ¿no? Estar pidiendo radiografías para ver que el paciente esté yendo bien. Lo más importante es la resolución clínica, ¿no? Que el paciente, su frecuencia respiratoria baja, que no esté haciendo fiebre, que no haya leucocitosis. Un mejor seguimiento para una buena evolución es hacer un seguimiento al hemograma, a la proteína C reactiva, más que a la radiografía. En adultos mayores puede demorar aún más en limpiar la radiografía, ¿no? Entonces, con menor razón hay que pedir radiografías seriadas en adultos mayores con buena evolución. La prevención. Ok, entonces, las recomendaciones que hayan demostrado tener impacto en disminuir el riesgo de que un paciente pueda hacer neumonía. Entonces, la vacuna contra el neumococo y la vacuna contra la influenza. ¿A quiénes le vamos a dar la recomendación de vacuna contra el neumococo? A todo mayor de 65 años o pacientes que tengan comorbilidades, ¿no? Diabéticos, enfermedad pulmonar crónica de base, ¿no? Hay dos tipos de vacunas, la de 23 serotipos y la 13, ¿no? Si el paciente nunca ha sido vacunado, tenemos que recomendarle a que primero se aplique la de 23 y luego de un año la 13. La 13 es una sola vez en la vida y la 23 cada 5 años. Y la vacuna contra la influenza anual a todos mayores de 50 años o menor con riesgo o personal de salud. Limpieza de manos, higiene de manos, uso de mascarilla también son importantes porque, como ha mencionado el doctor Gutiérrez, hay virus, bacterias que se transmiten vía aérea y hay otros que se transmiten por microaspiraciones, ya que estos gérmenes están colonizando, viviendo en la vía respiratoria alta, como el neumococo, también a veces el hemófilus, ¿no? Y los virus que se transmiten por contacto o por inhalación o también el micoplasma, ¿no? Entonces, hay que siempre recomendar la limpieza de manos antes y después de evaluar a los pacientes y el uso apropiado de una mascarilla. Algunos mitos populares, ¿no? Cierra la ventana porque hace frío y me voy a resfriar. Totalmente falso, ¿no? En sí, los ambientes hacinados, poco ventilados, aumentan el riesgo de infectarnos tanto por virus y por bacterias. Entonces, contra más ventilado esté un ambiente, va a haber menos riesgo de contagiarnos y de contraer infecciones. Eh, Hay algunos estudios que han demostrado que el frío puede alterar la función ciliar y el aclaramiento mucociliar, ¿no? Sin embargo, en estudios en adultos sanos, en varones sanos y voluntarios, en los cuales se les sometió a condiciones de frío, ¿no?
y a algunos se les inoculó los rinovirus, ¿no? Se encontró que no había ninguna diferencia en la frecuencia de infecciones virales entre el frío, la exposición al frío o el uso de ropa mojada, ¿no? Frente a los que no tenían esta condición. O sea, ni el frío está asociado a mayor frecuencia de resfríos, ni contagios, ni frecuencias de neumonías, ¿no? O sea, frío por sí solo no es un factor que aumenta el riesgo de neumonía. Eh, lo otro es la vitamina C. Tampoco, eso hay estudios con una amplia cantidad de pacientes, ensayos clínicos con seguimiento de un año con uso de dosis altas de vitamina C diaria versus el grupo control que se le da a placebo, y la frecuencia de resfríos, de infecciones respiratorias fue exactamente igual en ambos grupos. O sea, el uso de vitamina C tampoco previene infecciones respiratorias, no es una recomendación que debamos usar ni endovenosa, ni vía oral, ni dosis altas, ni medias, no. No hay ninguna evidencia para dar ese tipo de recomendación. Bueno, eso es todo lo que tengo por la charla de hoy. Muchas gracias por la atención.